viernes 24 del mes de mayo del año 2024. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Como todos saben, este programa se hace todos los sábados a las 7 de la mañana. Por causa ajena a nuestra voluntad, pues estamos en esta tarde haciendo el programa con el propósito de no fallar al cumplimiento, aleluya, de esta transmisión en vivo que se hace cada mañana, los sábados a partir de las 7, razón de que no vamos a poder estar, y así que vamos a compartir el proverbio que corresponde para mañana en el día de hoy, alabado sea Dios para siempre, con todos nuestros contactos, y la gente que está habituada a estar viendo este contenido todos los sábados en la mañana, entonces va a encontrar, alabado sea Dios para siempre, que ya está hecha la transmisión, para bendición de todos y todas. Yo espero que Dios se glorifique de una forma especial, así que la gente que ya se está uniendo a esta transmisión en vivo, yo le pido que abra su Biblia en Proverbios capítulo 28, ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta hermosa tarde, esperando que sea de bendición para usted y para todos los suyos. Tan grande como tú, tan grande como tú. Pero no hay Dios tan grande como Jehová de los ejércitos. No hay un Dios que pueda hacer las obras como la que hace nuestro amado Padre Celestial. Así que yo le invito en esta hora para que usted abra su Biblia en el capítulo 28 del libro de los Proverbios. Ahí vamos a estar compartiendo con ustedes una palabra, bendito sea Dios para siempre, casi todo el capítulo, explicando y comentando el contenido, alabado el que vive, como siempre hemos hecho, para beneficio suyo, también de los suyos, de cada creyente, de cada hombre, cada mujer que vive para Dios, aleluya, y que ama su palabra, para conocimiento, alabado sea Dios para siempre, el mío, conocimiento suyo y conocimiento de todo. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad y nos presentamos delante de Él para que nos guíe con su Espíritu Santo, alabado sea Dios para siempre, así podamos explicar, bendito sea Dios para siempre, direccionado por el Espíritu, la palabra que tenemos en el día de hoy. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se ha de doblar toda rodilla, en el cielo, en la tierra, por encima en los aires, me presento delante de ti, Señor, para que tú tomes mi intelecto, toma todo mi ser y dirígeme, Señor, con la palabra de vida, con la palabra de esperanza, y que llegue a la mente y al corazón de cada uno de nuestros contactos, de todas las personas que nos ven en diferentes puntos, ¿verdad?, del país, aquí en la provincia de Atomayor y en el mundo, alabado sea Dios para siempre, para que esa palabra los confronte, bendito sea Dios para siempre, nos ayude a producir un cambio oportuno y positivo, alabado sea Dios para siempre, en la vida de cada uno de nuestros contactos que nos estará viendo. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Bueno, saludando de inmediato a nuestra hermana Matilde Díaz, que se une a la gente que nos está viendo. Ojalá que tenga tiempo para compartir con nosotros el contenido de este proverbio, capítulo 28, que vamos a estar leyendo una breve porción. A partir del versículo 1, aleluya, estaremos hablando bajo el tema huye al impío sin que nadie lo persiga. Así que más comparaciones relacionada con el capítulo anterior, el capítulo 27 de este libro de los Proverbios. Y leemos en el nombre del Todopoderoso, grande Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: huye del impío sin que nadie lo persiga, pero el justo
está confiado, aleluya, como el león. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, pero por el hombre de entendimiento y de conocimiento se prolonga la estabilidad de ella. El hombre pobre que oprime a los pobres es como lluvia, parecido al aguacero devastador que no deja cosa que comer. Aleluya. Los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es un hijo prudente, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, lo van juntando para aquel que se compadece de los pobres. El que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración misma es abominable. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Bendito el que vive, pidiéndole al Todopoderoso que nos dé la sabiduría que necesitamos para hablar esta palabra y compartir con ustedes su contenido. Alabado sea Dios para siempre. El propósito es que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra, una palabra precisa, una palabra coherente, una palabra, aleluya, que la Biblia define como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra a lo más profundo de nuestro corazón, aleluya. Dice la palabra que ella se mete o penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos. Bendito sea Dios para siempre, discierne incluso nuestro pensamiento. Así que esa palabra produce sanidad para nuestra vida, pero también endereza nuestros pasos y nos encamina por el camino del bien, por el plan y el propósito que Dios ha diseñado para usted y para mí. Así que gracias, Padre, en esta hora. Aleluya, yo te pido que abras las mentes de las personas que están ahí para que juntos podamos disfrutar de este contenido maravilloso de tu santa y divina palabra. Desde Atomayor, República Dominicana, les saluda el pastor Diógenes Lorenzo Morales. Para mí un placer inmenso poder estar compartiendo con todos ustedes, saludando a los miembros de la Iglesia Central de Jesucristo el Buen Samaritano, bendito sea Dios para siempre, y a todos los samaritanos en la República Dominicana y también fuera de la República Dominicana. Saludos para la gente de la segunda iglesia y la tercera iglesia aquí de Atomayor, y todas las iglesias que están en San Pedro, la Romana y otros puntos del país. Que Dios siga bendiciendo, aleluya, el ministerio de cada pastor, cada ministro, cada obrero, cada obrera y cada misionera que está en el país. Bendito sea Dios para siempre. Vaya un saludo especial para nuestra presidenta nacional, Amparo Coca Rodríguez. Que la bendición de Dios esté con ella y la siga dirigiendo y la siga usando en este ministerio, aleluya, y las responsabilidades que tiene a nivel nacional en nuestra institución. Así que la palabra de Dios nos habla en esta tarde, hablando de las amonestaciones y de las palabras que nuestro amado Padre tiene para sus hijos. Alabado sea Dios para siempre, para que podamos corregir nuestros caminos y podamos saber, aleluya, cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros día a día. A Dios sea la gloria y a Dios sea toda la honra en esta mañana.
El verso 1 que estuvimos leyendo, la palabra de Dios, nos dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero el justo está confiado como un león. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Sería bueno entonces saber en esta hermosa tarde, aleluya, ¿en qué grupo está usted? Si está en el grupo de los impíos o en el grupo de los justos. Cuando estamos hablando de los justos, estamos hablando aquellos que confían en la palabra, que tienen la palabra de Dios y la aplican a su vida. O sea, necesariamente no tiene que ser una persona perfecta como usted está pensando. Ahora, cuando una persona confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, la Biblia nos enseña y nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, la sangre de Jesús nos justifica delante de su presencia. E independientemente de que el hombre te esté señalando, cuando tú has sido perdonado, eres limpio delante de Dios. Independientemente de cómo el hombre te esté viendo. Bueno, mi saludo para Junior Valera, saludo también para Isabel Astacio, que nos está viendo en esta hora. Yo le decía en la mañana de hoy, alabado sea Dios para siempre, que a una persona que era mala, y realmente la Biblia dice que no hay uno bueno, todos hemos sido malos, es verdad, pero no es lo mismo un malo que ha sido perdonado, alabado sea Dios para siempre, y que sus pecados están cubiertos por la sangre de Cristo, que un malo que esté al descubierto, que no se haya colocado bajo el paraguas, aleluya, bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. No es igual una persona que ande con un paraguas, está cayendo lluvia, y otra que ande sin nada, porque el que anda sin nada, lógicamente, o se moja o lo fatiga el sol. Pero el que tiene su paraguas, que está protegido y se ha colocado bajo el abrigo del Altísimo, protegido con la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, alabado sea Dios para siempre, ha sido justificado con la sangre, ha sido limpio con la sangre preciosa de Jesucristo, quien murió de la cruz del Calvario para que usted tenga esa vida abundante. Entonces no es lo mismo uno que ya está cubierto, protegido por la sangre de Cristo, que otro que no está bajo su cobertura, que todavía no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces la palabra define a uno como impío, al que no tiene a Jesucristo en su corazón, el que no tiene la palabra. Y dice aquí en el versículo 1 que huye el impío sin que nadie lo esté persiguiendo. El impío se espanta de su propia sombra, aleluya, y se siente perseguido y acusado, aunque nadie lo esté acusando. Sin embargo, dice este proverbio que el justo está confiado como el león. Bendito sea Dios para siempre. Escuche bien. De manera que la palabra se está definiendo cuál es la posición de los impíos. Bendito sea Dios para siempre, como ellos saben que han hecho lo malo, como ellos saben que han pecado, bendito sea Dios para siempre, ven el mal que viene de todas partes. Bendito sea Dios para siempre, pero a la inversa, o al contrario, por ejemplo, los justos, el hombre que no ha hecho mal, alabado sea Dios para siempre, o que si ha hecho mal, se ha arrepentido y ha pedido perdón a Dios, como no le ha hecho daño a nadie, y si le hizo daño a alguien se disculpa, bendito sea Dios para siempre, no sienten temor de nadie porque ellos están confiados, y dice aquí como un león, debido a que tienen una conciencia limpia. Bendito sea Dios para siempre. Los justos son aquellos que siguen al Señor, que siguen su palabra, aleluya, y que saben humillarse,
delante de Dios, pero también saben humillarse delante de aquel a quien han ofendido, pidiendo perdón, pidiendo disculpas, lo que no hace una persona impía, que muchas veces es arrogante, altanera, y que no se humilla, que no reconoce su falta, porque es una persona necia e imprudente. Ahora bien, el versículo 2 nos sigue hablando, mis amados, en esta hermosa tarde, dice, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, pero por el hombre de entendimiento y de conocimientos se prolonga la estabilidad de ellos. Imagínese usted la rebelión de los príncipes, alabado sea Dios para siempre. Dice la palabra que por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, por la gente rebeldes, impías, que viven en una vida de pecado. Pero por el hombre de entendimiento y de conocimiento se prolonga su estabilidad. Y gracias a Dios por el hombre que tiene entendimiento, que tiene sabiduría y que tiene conocimientos, porque por ello hay estabilidad en la tierra. Bendito sea Dios para siempre. El hombre que tiene entendimiento, el hombre que tiene conocimiento, bendito sea Dios para siempre, está hablando de un hombre que tiene la sabiduría que se deriva de la Biblia, un hombre que tiene el temor de Dios, bendito sea Dios para siempre. Y cualquier país, cualquier estado, cualquier nación, cualquier comunidad, bendito sea Dios para siempre, será tan bendecido si tiene un hombre que se dirija por la Biblia, que se deje dirigir por Dios, por el principio de sabiduría que es el temor a Jehová. Alabado sea Dios para siempre. Eso me hace recordar el caso del presidente apellido Bukele, aleluya, que le está pidiendo a sus ciudadanos de su país, a la gente que él está gobernando, que deben darle la gloria a Dios. Usted se imagina un país que exalte la gloria de Dios, que le pida a sus súbditos que le den la gloria al Señor, que vivan por la palabra, que vivan por la Biblia, porque solamente cuando se vive por la palabra, entonces ese país, esa nación, ese estado va a estar bendecido. Totalmente diferente a lo que acontece en el mundo. Alabado sea Dios para siempre. El versículo 3 nos dice que el hombre pobre que oprime a los pobres es como lluvia, parecido al aguacero devastador que no deja cosa que comer. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria. En esta hermosa tarde, escucha bien lo que este proverbio nos está hablando. Bendito sea Dios para siempre. Y que trágicamente, prácticamente es una regla casi sin excepción en todo el universo, en todo el mundo. Bendito sea Dios para siempre. Aparentemente, mire, el pobre, si se le da una oportunidad al pobre para que ocupe alguna posición para servir, bendito sea Dios para siempre, él aprovecha la autoridad que tiene, bendito sea Dios para siempre, para oprimir a su prójimo. Lo cual no debiera ser un hombre clemente y considerado, porque sabe de dónde viene y bendito sea Dios para siempre, y también conoce las carencias de los pobres. Debiera ser clemente, misericordioso y preocuparse por la necesidad del pobre en vez de oprimirlo. Los que abandonan la ley, versículo 4, alaban a los impíos, pero los que la guardan contenderán con ellos. Los que abandonan la ley, hablando, los que abandonan la Biblia, los que abandonan la palabra de Dios, aplauden a los que son enemigos de la Biblia, se congracian con ellos,
Alabado sea Dios para siempre, pero los amantes de la Biblia se le oponen y lo condenan. Por eso dice la palabra de Dios que los que abandonan la ley, aleluya, alaban a los impíos, pero los que guardan la ley, los que viven en la palabra de Dios, contenderán con ellos. ¿Por qué? Porque defienden la Biblia, defienden a quienes predican la palabra y a quienes guardan esos mandamientos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 5 dice la palabra de Dios que los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Esa es la diferencia. La palabra de Dios está hablando. Saludos para José Altagracia Flores de la Rosa, dice Antiguo, hermanos Diógenes. Escuche eso. Si usted puede, busque su Biblia y vaya a Proverbios capítulo 28 conmigo, y le va a ser de bien, le va a ser de beneficio. El versículo 5 que estamos comentando de este libro de los Proverbios, alabado sea Dios para siempre, escrito por el sabio Salomón, escuche bien, dice que los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Y para poner un ejemplo bíblico, quiero hablarle por ejemplo de rey Acab. El rey Acab acusaba al profeta Elías de ser el autor de los juicios divinos que estaban cayendo sobre la tierra en su tiempo. Alabado sea Dios para siempre. Sin embargo, el malo era Acab, bendito sea Dios para siempre, porque él no deseaba entender los juicios de Dios que estaban enviándose sobre la tierra en su tiempo, cuando él estaba gobernando como rey, porque él estaba haciendo lo malo, estaba en pecados delante de Dios, bendito sea Dios para siempre. Entonces acá estaba acusando al profeta Elías, al hombre de Dios, porque él predicaba, hablaba de los juicios que Dios iba a enviar sobre la faz de la tierra. Sin embargo, el que había llevado al pueblo a cometer pecado fue Acab, y él era el culpable del pecado y de la situación crítica que estaba atravesando el pueblo, bendito sea Dios para siempre, como gobernante, y estaba acusando al varón de Dios, aleluya, como culpable de los juicios que estaban cayendo sobre la nación, cuando realmente el único exclusivo culpable era Acab. El versículo 6 dice que mejor es el pobre que camina en su integridad, ponga atención, que el de perversos caminos y rico. O sea, cuando usted pone en balanza a una persona rica, pero que tiene caminos perversos, que Dios abomina, que Dios detesta, hombres corruptos, alabado sea Dios para siempre, que a veces solamente viven para su bien y el bien de los suyos, sin importarle la situación del pueblo o la comunidad donde estén viviendo, están gobernando, están dirigiendo, pero no están interesados por nada. Entonces, la palabra de Dios está diciendo que es mejor el pobre que camina en integridad, aunque no tenga un peso en el bolsillo, aunque no tenga nada, ninguna cuenta bancaria, alabado sea Dios para siempre. Ese pobre que camina en integridad es mejor que el de perversos de caminos, aunque tenga dinero, aunque tenga fortuna. Por eso la Biblia dice de que le sirve al hombre ganarse el mundo entero y al fin pierde su alma. Bendito sea Dios para siempre. De manera que es claro, amado amigo y hermano, que es mejor ser pobre y justo que ser rico de impío, corruptos, apartándose de los caminos de la palabra de Dios, que nos enseñan a nosotros a ser justo, a ser limpio, a ser transparente, a vivir en justicia, siguiendo los pasos de nuestro Salvador y nuestro Mesías Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué? Porque la riqueza no excusa el pecado. Bendito sea Dios para siempre, pero tampoco la pobreza puede efectuar el bien. A Dios sea toda la gloria. Pero recuérdese bien que es preferible estar con Dios. Como dijo el apóstol Pablo, que aprendió a vivir en abundancia y aprendió a vivir también en escasez. Y entendiendo sustento y abrigo,
alabado el que vive, él estaba alegre, estaba satisfecho. Pero la gente se quiere enriquecer, no importa cómo, no importa a quién maltrate, a quién pisotee. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, y las cosas no deben ser de ese modo, desde el punto de vista de la Biblia, y como lo plantea el sabio Salomón, que fue uno de los gobernantes más inteligentes, bendito sea Dios para siempre, y con más fortuna que ha tenido la tierra. El versículo 7 dice: el que guarda la ley es un hijo prudente, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Bendito sea Dios para siempre. Estamos viendo, mis amados, un contraste muy pronunciado entre el apetito por la Biblia, bendito sea Dios para siempre, contra la avaricia de la sabiduría y el conocimiento humano. El que guarda la ley, el que obedece la palabra de Dios y se somete aún a la ley terrenal, es un hijo prudente, para no quebrantar. Pero el que se junta con glotones, gente que no se sacia, cuyos apetitos es voraz y siempre quiere más y lo quiere todo, avergüenza a su padre. Y al primero que avergüenza es a nuestro Creador. Aleluya, el que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para hacerlo bien. Bueno, quiero saludar también a Ubi, que se ora a la gente que nos está viendo en esta hora. El versículo 8 nos habla y dice que el que aumenta su riqueza, ponga atención, con usura y crecido interés, lo va juntando para aquel que se compadece de los pobres. El Señor nos está hablando y está diciendo, bendito sea Dios para siempre, que Él, porque Él es el único que se compadece de los pobres, alabado sea Dios para siempre, está asegurando, bendito sea Dios para siempre, que aunque usted se adueñe de fortuna y de riquezas con usura y con un crecido interés, los resultados al final serán justos, porque Él, el que hace justicia, que se llama Jehová, bendito sea Dios para siempre, le va a pedir cuenta a usted por lo que ha hecho, producto de la estafa, producto del engaño, o cualquier cosa que Dios no aprueba en su palabra. El versículo 9 dice que el que aparta sus oídos para no escuchar la ley, su oración misma también es abominable. Ponga atención. Hay gente que aparentemente tiene a Dios, y su adoración eterna, bendito sea Dios para siempre, que no viene del corazón, que no quiere someterse a la ley, que no se quiere someter a la palabra, que no quiere obedecer los mandamientos ni las ordenanzas de Dios. La palabra está diciendo que es abominación para nuestro Padre. No importa cómo la califique el hombre, no importa los aplausos que reciba, bendito sea Dios para siempre. Cuando usted aparta sus oídos para no escuchar la palabra de Dios, para usted rechazar los mandamientos del eterno creador del cielo y de la tierra, usted se está metiendo en una camisa de 11 varas, en un callejón sin salida. Bendito sea Dios para siempre. Porque Dios, que nos hizo a su imagen, es para que nosotros le honremos en espíritu y en verdad, siguiendo su palabra, siguiendo sus ordenanzas y viviendo en su ley. El versículo 10 dice que el que hace errar a los rectos por el mal camino, ponga atención a esto, él caerá en su misma fosa, pero los perfectos heredarán el bien. Y es preferible hacer las cosas bien, hacer las cosas rectas, aunque usted sea pobre, aunque usted no tenga nada,
bendito sea Dios para siempre, a que usted sea señalado como una persona corrupta, criminal, bendito sea Dios para siempre, que anda siempre por el mal camino. E incluso, este versículo está diciendo que el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Bendito sea Dios para siempre. Escúcheme bien. Porque el bien del cual se habla aquí en este pasaje tiene que ver, alabado sea Dios para siempre, con lo que se hace a una persona recta. A una persona recta, honorable, una persona de conducta intachable, y que usted a lo mejor lo acuse injustamente. Bendito sea Dios para siempre. Entonces usted se está apartando de la justicia terrenal, se está apartando también de la justicia divina. Bendito sea Dios para siempre. El caso, por ejemplo, de la posesión de Abel, aleluya, Caín no se la pudo quitar, tampoco la muerte se la quitó, porque lo que Dios nos da, independientemente de lo que pueda ocurrir, cuando usted es una persona recta, va a contar con el favor del eterno creador del cielo y de la tierra, que es nuestro amado Padre Celestial. Bendito sea Dios para siempre, a quien nadie puede engañar. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, eso va a cegar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escúcheme bien. La palabra entonces está diciendo que todos los que abandonan el camino de Dios para seguir su propio camino caerán de los cielos. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra en este hermoso día. El versículo 11 dice que el hombre rico es sabio en su propia opinión. Mire, lo más altanero, lo más arrogante es un hombre rico, cree que todo lo sabe, todo lo conoce por su posesión que tiene. Alabado sea Dios para siempre, de tipo material. Pero dice aquí, pero el pobre entendido lo escudriña. O sea, usted es una persona pobre, pero tiene sabiduría, tiene tacto, porque usted tiene el principio de sabiduría, que es el temor a Dios, vive en su palabra y en sus caminos. Entonces, por más sabio que sea el hombre rico en su propia opinión, usted tiene la capacidad de escudriñarlo, dice la palabra de Dios. El pobre entendido, sabio, lo escudriña. Mire, por ejemplo, un caso en la historia que está en el capítulo 5 del libro de Daniel, fue el caso de Belsasar, que era sabio a sus propios ojos. Bendito sea Dios para siempre. Pero un hombre pobre, conocido como Daniel, usted conoce la historia de Daniel, expuso su necedad. Usted necesita leer el capítulo 5 del libro de Daniel. El versículo 11 dice que cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Pero cuando los impíos son levantados, los hombres tienen que esconderse. Ponga atención. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, pero cuando son los impíos que son levantados, los hombres tienen que esconderse. Hello. Mire, cualquier nación, cualquier ciudad, cualquier comunidad, bendito sea Dios para siempre, es privilegiada cuando tiene hombres justos, cuando tiene hombres honestos, bendito sea Dios para siempre, en posiciones de liderazgos. Alabado sea Dios para siempre, van a recibir alegría, van a cosechar gozo. Alabado sea Dios para siempre por el buen trato. Cuando un hombre justo está gobernando y que se preocupa por la nación, que se preocupa por la comunidad,
o se preocupa por la ciudad donde está dirigiendo, está gobernando o está ocupando una posición determinada. Eso va a traer gloria para la ciudad y el pueblo estará contento. Ahora bien, a la inversa, cuando los inicuos se levantan, escúcheme bien, levantar significa llevarlo a una posición de altura, de rango. Cuando los inicuos son levantados en posiciones de liderazgo, aleluya, como muy a menudo suele suceder, casi en la mayoría de los casos, los hombres justos tienen que esconderse porque son maltratados. Bendito sea Dios para siempre. La gente se identifica más con los corruptos, con los pecaminosos, que con aquellos que son rectos e íntegros en la posición donde han sido colocados. Mi saludo para Juliana Reina Santana, se une también a la gente que nos ve en este día. El que encubre sus pecados, versículo 13, Proverbio 28, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ponga atención. Aleluya, porque la gente cuando le falla a Dios o cuando comete un desliz en una posición de altura, la tendencia es a esconder su falta. Inclusive hay muchos que buscan un abogado para que lo defienda de su alegada inocencia, cuando en el fondo él sabe, usted sabe, ellos saben que son culpables. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado Padre Celestial. La palabra está diciendo que aunque la persona, te puede burlar la ley y puede salirse con la suya, como hacen muchos que caen presos por haber prevaricado, después salen bajo fianza y se le cancelan el proceso y se quedan con todos los millones. Pero la palabra dice que el que encubre sus pecados o no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia de parte de Dios, inclusive de la ley. Hay personas que cuando se unen con la ley, confiesan sus delitos y quieren son los demás que están envueltos, entonces consiguen lo que se conoce como una pena atenuada. Aleluya, y se benefician de circunstancias atenuantes, y muchos inclusive han sido absueltos porque se han puesto del lado de la ley. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pero yo quiero relatarle un caso que está en Josué, en el capítulo 7, que la Biblia registra. Bendito sea Dios para siempre. Un hombre llamado Acán, él cubrió su pecado, cubrió sus transgresiones. Bendito sea Dios para siempre. Y déjeme decirle que ni él ni el pueblo de Israel prosperaban hasta que su pecado no fue confesado. Tomó un lingote de oro y creo que fueron 2 mantas babilónicas y los escondió, y entonces vino la ruina sobre el pueblo de Israel. Y Josué se puso en pie, alabado sea Dios para siempre, para averiguar por qué el pueblo de Israel había perdido la batalla, había sido derrotado, y la suerte cayó sobre Acán. Aleluya, porque por la avaricia de sus ojos y de su corazón, tomó, creo que fueron 2 lingotes de oro, o lingotes de oro, y los mantos babilónicos, y lo escondió. Y cuando se descubrió que fue él que lo hizo, entonces el anatema cayó sobre él, sobre su casa, y fueron apedreados, bendito sea Dios para siempre, y él y su familia, bendito sea Dios para siempre, recibieron el castigo de Dios por haber prevaricado.
El versículo 14 dice que bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Hello. Eso es para mí, eso es para usted. La palabra está diciendo, alabado sea Dios para siempre. Bueno, mi saludo para Teresa María Medina, que nos está viendo en esta hora. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Eso dice la palabra de Dios. Escuche esto, porque Dios está hablando. Bendito sea Dios para siempre. El hombre que tiene un espíritu quebrantado y contrito, bendito sea Dios para siempre, que se goza en la palabra de Dios, que siempre es temeroso de la palabra de Dios, bendito sea Dios para siempre, y se regocija con lo que Dios le puede dar. Es un hombre sabio y entendido. Y el Espíritu Santo nos está hablando y está diciendo que no puede tratar con un corazón endurecido, un corazón que rechaza la palabra, un corazón que no obedece ni se somete a Dios. Dios quiere tratar con el hombre, pero el hombre necesita humillarse delante de Dios para que Dios trabaje con él. El versículo 15 dice que león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Hello. Oiga, un gobernante malvado e impío, que no le importe la gente, que solamente piensa en él y en lo suyo, es como un león rugiente, es como un oso hambriento. Está diciendo, la Biblia está hablando, bendito sea Dios para siempre, es como un león gruñidor, bendito sea Dios para siempre. Mire, cuando gruñe lo que hace es devorar a su presa. Y un oso, bendito sea Dios para siempre, merodea cuando busca a su presa. Ambas acciones, tanto la del león como la del oso, expresan la conducta de un príncipe impío. Alabado sea Dios para siempre frente a un pueblo que está totalmente indefenso, que no tiene ayuda. Alabado sea Dios para siempre, especialmente el pueblo pobre. Alábale si puede. El versículo 16, se recuerde que estamos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, a la altura del versículo 16. Dice que el príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios, pero el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Y la palabra falto se debe entender como carece. El príncipe que carece de entendimiento, especialmente de la Biblia, el príncipe que no tiene temor de Dios, que no es sabio porque carece del principio de sabiduría, la palabra está diciendo que ese príncipe oprime al pueblo debido a su codicia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Óigame bien, alabado sea Dios para siempre. Entre más cerca sigue la Biblia un gobernante, mientras más cerca está de la palabra de Dios, entonces más largo será su periodo en la posición o el gobierno que ostenta. Eso dice la palabra de Dios. Escuche esto: el príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios, pero el que aborrece la avaricia o la codicia prolongará sus días. Eso lo dijo el sabio Salomón. Aleluya. Y nosotros sabemos que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, porque toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. El versículo 17 dice que el hombre que hace violencia con sangre de persona huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. De manera
que este pasaje bíblico nos está hablando de alguien que es culpable de homicidio. Alabado sea Dios para siempre, hace violencia con sangre. Nadie debe o puede ayudar a tal persona en un sistema donde se haga justicia. Lo correcto es que pague por lo que ha hecho. El versículo 18 dice que el que en integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá de una vez en alguno de ellos. Bendito el que vive, óigame bien, el que en integridad camina será salvo. Pero no es la suerte de la persona que tiene caminos pervertidos, porque va a caer en uno de esos caminos de perversión. Eso dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios para siempre, de manera que el sentido de este proverbio es clarito. Alabado sea Dios para siempre. Los caminos rectos conducen a la prosperidad. Bendito sea Dios para siempre, tanto material como espiritual. Aleluya. Pero una dirección engañosa, andando por caminos perversos, bendito sea Dios para siempre, te van a conducir a una perdición total. Eso está diciendo la palabra de Dios. El versículo 19 dice que el que labra la tierra se saciará de pan, pero el que sigue los ociosos se saciará de pobreza. Alabado sea Dios para siempre. Mire, el que labra la tierra, el que trabaja, el que produce, el que, aleluya, en lo poco que tenga en su trabajo y lo desempeña, lo que esté haciendo con altura, con dignidad, aleluya, aun sea labrando la tierra, se saciará de pan. Pero el que sigue a los ociosos se saciará de pobreza. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Aquel que intenta ganar su pan con su esfuerzo será bendecido de parte de Dios. Pero aquel, alabado sea Dios para siempre, que quiera recibir lo que gana, bendito sea Dios, a través de medios ilícitos e ilegales, dice la palabra de Dios que se saciará de pobreza. A lo mejor le vaya bien en los primeros días de su vida mientras cae en cosas ilícitas y engañosas. Puede ser que esté prosperando, pero esa prosperidad no le durará mucho tiempo. Cuando se conozca, bendito sea Dios para siempre, que sus ganancias son deshonestas, que son producto de la estafa, que son producto de picheo, por ejemplo, de negocios ilícitos y del engaño, el gusto le va a durar poco, porque si el hombre no hace justicia, hay un Dios que tarde o temprano te va a demandar. Bendito sea Dios para siempre, para que paguemos según hayan sido nuestras obras mientras hayamos estado en el cuerpo, aquí en la tierra. Tarde o temprano vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuenta a Él. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 20 dice que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hello, escuche bien. El hombre que se apresura para enriquecerse, tarde o temprano tendrá que pagar, porque la Biblia dice que no será sin culpa. Bendito sea Dios para siempre. La persona que se apresura para enriquecerse implica, aleluya, que sus riquezas son producidas o engendradas a través del fraude, del engaño,
bendito sea Dios para siempre, cometiendo ilícitos que son sancionados por la ley. Ahora, pero el hombre de verdad, dice aquí, que tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad, el que se conduce en integridad, el que se conduce en rectitud, el que se conduce, alabado sea Dios para siempre, bajo el temor de Dios, haciendo las cosas como corresponde, va a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Aleluya. Y necesariamente no tienen que ser grandes cuentas bancarias, necesariamente no tienen que ser grandes fortunas. Aleluya. Mire, con que usted tenga vida saludable de parte de Dios, o con que el Señor lo mantenga de pies aún en medio del quebranto y de la enfermedad, es una bendición grande de parte de Dios. Porque mucha gente gastarían toda su fortuna y todo el dinero que tienen por tener un chin de salud, por respirar bien, bendito sea Dios para siempre, por caminar y moverse bien. ¿Cuánta gente no van al médico y gastan, toman prestado y hacen lo que tengan que hacer para poder respirar y tener un poquito de salud? Si Dios le da eso de gratis y no le cobra nada, entonces usted es un hombre, una mujer bendecida. Si no hay problemas, aleluya, si sus hijos están bien, si su esposa está bien, si sus vecinos están bien, usted tiene que estar contento y agradecido con lo que Dios hace por usted y por los suyos. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Escuche esto. El versículo 21 dice que tener acepción de personas no es bueno. Hasta un bocado de pan predicará el hombre. Oiga bien, tener acepción de personas no es bueno. Y hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Alabado sea Dios para siempre. Escúcheme bien. Cuando se habla de hombre, se está hablando aquí de un hombre fuerte. Bendito sea Dios para siempre. Y eso señala el hecho humillante de que si un hombre fuerte hace acepción de personas, él al mismo tiempo está en venta al mejor postor o al postor más alto. Sí, porque se vende fácilmente por un par de zapatos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por cualquier cosa. Hablando. Versículo 22. Se apresura a ser rico el hombre de mal ojo, y no conoce que le ha de venir pobreza. El hombre de mal ojo se apresura para ser rico, bendito sea Dios para siempre, y no se da cuenta que la pobreza le va a venir de repente. Dios nos está hablando, bendito sea Dios para siempre, en cuanto a aquellos que se esfuerzan para ser ricos. Recuerda lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Que el amor al dinero es un principio de males. Ese principio de los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron traspasados de muchos dolores. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es malo. Usted lo necesita, yo también. Lo malo es el pecado, la codicia, la avaricia. Porque entonces, la avaricia, cuando tú estás en una posición de rango, una posición de altura, entonces tú terminas, como dice aquí, y hemos estado viendo, explotando a los pobres, aleluya, queriendo acaparar más de lo que corresponde, que viene siendo el sueldo, bendito sea Dios para siempre, que usted honestamente debe recibir por su servicio, por su salario. Si usted está cobrando lo que le pagan por su trabajo, tranquilo, debe estar contento con eso que está recibiendo. Ahora, cuando usted tiene la posibilidad y la gente termina robando,
como hemos visto, no solamente en la República Dominicana, sino en otros países del mundo, donde la gente ha prevaricado, porque lo quiere todo, es un problema. Bueno, saludos para Nilson Jiménez, que nos está viendo en esta hora, en el nombre poderoso del Señor. El versículo 23 nos está hablando y nos dice que el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Bendito sea Dios para siempre. O sea, cuando usted amonesta y reprende a una persona que no está haciendo la cosa bien, la Biblia dice que hallará mayor gracia que aquel que lo lisonjea. Porque hay gente que te lisonjea con la lengua y te aplaude, porque no anda buscando la verdad. Bendito sea Dios para siempre. Sino más bien, lo que está buscando es impresionar a un individuo porque él pretende obtener algo. Bendito sea Dios para siempre. Eso no va a resultar en ningún bien. Por eso dice la palabra que el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que aquel que lo lisonjea con su lengua. Y yo prefiero, si yo hago algo y no es correcto, que usted me reprenda a que me lisonjee con su lengua. Bendito sea Dios para siempre, o me esté aplaudiendo algo que yo no hice bien, porque eso muchas veces termina aumentando el ego de la persona en vez de ayudarlo. Bendito sea Dios para siempre, a corregirse y a encontrarse con el camino de la verdad, haciendo la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. El versículo 24 dice que el que roba a su padre y a su madre dice que no es maldad. Compañero es del hombre destructor. Ponga atención a esta palabra, especialmente los hijos que tienen sus papás y sus mamás que le confían sus bienes. Hay muchos hijos que los malgastan, que los desperdician, los bienes de su padre que le ha tenido confianza, y entonces ellos dicen que no es nada, que no es malo lo que hicieron. Pero la palabra está diciendo, escuche bien, que el hijo que hace eso, el que roba a su padre y a su madre, él dice que no es maldad, que no está haciendo nada, pero la Biblia dice que es compañero de un hombre destructor. Alabado sea Dios para siempre. Nelson Jiménez dice, amén, mi amado pastor. Gracias, hermano Nelson, por ese comentario. Alabado sea Dios para siempre. Déjenme decirle que las épocas del pasado, especialmente en el pueblo hebreo, la propiedad pertenecía a la totalidad de la familia. Bendito sea Dios para siempre. Por lo tanto, los hijos muchas veces, como administradores de los bienes de la familia, muchos eran irresponsables. Bendito sea Dios para siempre. Tomaban dinero, tomaban de los bienes. Bendito sea Dios para siempre. Y ellos decían que no era ninguna transgresión, que ellos no habían cometido ningún pecado, que no habían hecho ninguna maldad. Bendito sea Dios para siempre. Pero la sabiduría de arriba, la del cielo, la sabiduría celestial declara que tal persona es un ladrón, aleluya, y un hombre destructor. Bendito sea Dios para siempre, porque el Señor está demandando la honestidad total. O sea, ese hijo tiene que ser honesto con su padre, ese hijo tiene que ser honesto con su madre, ese hijo tiene que ser honesto sobre las cosas que se le han puesto en su mano, aleluya, y como buen administrador debe hacerlo bien, con rectitud, para honrar a su papá y a su mamá, y sobre todo para complacer al eterno creador del cielo y de la tierra, que se llama Jehová de los ejércitos, que nos orienta y nos guía con su palabra para hacer las cosas como realmente Él espera que usted y yo la hagamos. El versículo 25 dice que el corazón arrogante
suscita contienda. Pero el que en el Señor confía, prosperará. El corazón arrogante suscita contiendas, pero el que confía en Jehová, el que confía en Dios, prosperará. Bendito sea Dios para siempre. O sea, un corazón arrogante te va a llevar a la ruina. Bendito sea Dios para siempre, especialmente si se trata de un cristiano. El cristiano no puede ser arrogante, no puede ser altanero. Bendito sea Dios para siempre. ¿Sabe por qué? Porque eso termina en una disposición casi siempre de codicia en el corazón de la persona. ¿Tú te imaginas? Un cristiano codicioso. Eso es abominación delante de los ojos de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. De manera que eso termina produciendo contiendas, como dice este verso bíblico, bendito sea Dios para siempre, porque nunca satisface la senda que Dios ha establecido o la senda que Dios ha trazado. Bendito sea Dios para siempre, pero tampoco complace, alabado sea Dios para siempre, a las personas que han confiado en Él. El versículo 26 dice que el que confía en su propio corazón es un insensato. Pero el que camina en sabiduría será librado del mal. El que camina en sabiduría, alguien que sigue la Biblia, alguien que se somete a Dios, será librado. Pero el que confía en su corazón, alabado sea el nombre poderoso del Señor, escuche bien, el que confía en su propio corazón es un insensato. La palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? O sea, tú no te puedes dejar llevar de los deseos de tu corazón si son deseos engañosos, si no están direccionados por Dios o por su palabra. Porque la palabra de Dios, recuerda que es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestros caminos. Y Dios nos indica cuál es el camino que debemos andar en su palabra y las cosas que debemos hacer que le agradan a Él. Entonces nosotros, usted necesita ser direccionado por la palabra, ser guiado por la palabra de Dios, que es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Versículo 27 dice que el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Eso está ahí en la Biblia. Y la palabra de Dios es la que dice que es mejor dar que recibir. Ahora, nos está hablando y está diciendo que cuando usted le da al pobre, no tendrá pobreza, pero el que cierra sus ojos contra la persona que está necesitada, tendrá muchas maldiciones. Cerrar los ojos significa desviar la atención de la necesidad de los pobres. Bendito sea Dios para siempre, la gente que le rodea, que está necesitada y que usted puede suplir de algún modo sus necesidades. El versículo 28, último verso de este proverbio 28. Cuando los impíos se levantan, ponga atención, los hombres se esconden, pero cuando perecen, los justos se multiplican. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Mire, en este mundo, alabado sea Dios para siempre, demasiados y muchas veces los impíos son los que se levantan, los que son levantados, son los que ríen, son los que gobiernan. Bendito sea Dios para siempre. De ahí la condición de la mayoría de la humanidad que vive en pobreza, que vive en necesidad. Bendito sea Dios para siempre, porque los impíos que han sido levantados, que han sido elegidos para gobernar o para ocupar posiciones,
bendito sea Dios para siempre, no han tenido compasión de nada. Por eso dice que cuando los impíos se levantan, cuando son elegidos para regir o para gobernar, los hombres se esconden, pero cuando perecen, entonces los justos se multiplican. Cuando ellos mueren, alabado sea Dios para siempre, y cesa esa dictadura, esa agonía,